A nosotros, bueno, a mi jefe le informaron que el día de hoy el gobierno va a mandar los helicópteros de la Marina a regar un insecticida por toda la Ciudad de México, o sea, toda completamente la Ciudad de México. Se dice que es para prevenir el coronavirus, porque sí lo hay, güey, ya salieron varios casos aquí que sí son verídicos, que sí han fallecido por coronavirus. Pero otra fuente de mi jefe le informó que sí van a ir los helicópteros de la Ciudad de México a regar el insecticida, pero que supuestamente ese insecticida va a ser el virus. Supuestamente va a ser el virus, porque por lo menos que la gente está haciendo caso omiso, pues realmente pues el gobierno sí va a aventar el virus, güey. Porque en sí lo que está haciendo el gobierno, pues está haciendo un recorte de gente, güey, porque ya somos muchísima población en la Ciudad de México, en tanto como todo el país. Y supuestamente que pues varios países están haciendo eso, güey. O sea que sí está el virus. Y sí, pues sí está, lo hicieron pues, para matar a la gente ya grande, güey. Muy buenas tardes, queridos amigos, nuevamente con ustedes en nuestro segmento de El Poeta de la Noticia. Traemos un tema súper interesante, amigos. Un tema que tiene que ver con un nuevo virus, una nueva pandemia que nos acecha. De esto vamos a hablar, de esto se habló en la mañanera y habló el presidente y vamos a saber de qué se trata. Muy interesante este tema, pero antes siempre invitándolo a que se suscriban al canal, que siempre estén con nosotros, que nos den sus comentarios y que vamos a estar saludando diariamente a nuestros amigos que nos dan ese dedito mágico y que nos siguen diariamente. Vamos a darle un saludo a Omar Romero, amigo Omar Romero de Toluca, a Mario Alberto Ramírez Corona, a Selena Sol, esta fiel seguidora de nosotros que siempre nos da sus comentarios tan oportunos, a David Mendoza, a Pillito Blogs, Elsa Tobar, de Progreso, Jorge Hernández Sánchez, amigo Jorge, gracias por tus comentarios, Iván Barrera y a Rogelio Galindo que siempre nos sigue desde Misquiahuala. Queridos amigos, para ustedes un saludo de todo corazón y los invito a disfrutar de este nuevo programa, El Poeta de la Noticia. Como ya le había dicho a ustedes, el presidente anuncia una nueva pandemia, algo que también está destruyendo a la sociedad. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que debido a la proliferación de noticias falsas del coronavirus COVID-19, se ha creado una nueva epidemia, la infodemia, la cual aseguró busca afectar la convivencia entre la sociedad e impide el acceso a información real sobre el coronavirus. La infodemia es una epidemia que tiene que ver con noticias falsas. Es un virus que transmite y que produce desinformación al alma y que afecta a la convivencia social. Nos confunde y nos trae terror. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que la vacuna y protección que tiene la sociedad mexicana para prevenirse de la infodemia es su alto grado de concientización que tiene. El pueblo de México es de los pueblos con menos analfabetismo político y eso se debe al renacimiento que se dio en los últimos años. Eso es lo que nos protege, dice el presidente, es nuestra vacuna. La gente está muy avispada, muy despierta, pero es importante acercar información. Mientras más se informe, mejor, para que se sigan teniendo elementos y se les cierre el paso a la manipulación. Nosotros somos testigos que en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, hay noticias desastrosas que solamente cunden al pánico y hay noticias de voces manipuladas en contra, en este caso, del virus que se está propagando para crear un terror. Casi siempre el ser humano va por las noticias falsas y lo negativo es lo que busca y por eso es que las redes sociales se aprovechan de estas cosas. En Palacio Nacional, el mandatario señaló que el propósito de informar sobre la infodemia no tiene el objetivo de censurar, sino que la sociedad esté informada sobre los efectos que pueden tener la información falsa. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos de cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología
y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de comunicación, como es sabido. Sobre esto habló el presidente y vamos a ver el video, el fragmento, por favor. Vamos a informar el día de hoy sobre dos temas. Lo de la infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma, y desde luego que afecta la convivencia social. No es el propósito censurar, es informar a los ciudadanos cómo funciona este mecanismo del todo nuevo, porque en siglos no veíamos algo así. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología y de los medios alternativos que han venido desplazando a los medios convencionales de información. Genaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, convocó al Instituto Nacional Electoral, el INE, para que audite y revise las cuentas bancarias de partidos políticos, de aquellas personas que aspiren a fundar partidos, así como de políticos que destinen recursos públicos para promover campañas de desinformación en redes sociales. Ese es el estilo que se está usando para desacreditar a un gobierno y para buscar su propia conveniencia. En conferencia de prensa, el funcionario federal pidió que directivos de Twitter hagan transparente no solamente sus ingresos, sino que también señalen a los usuarios que pagan campañas de información falsa. Es importante convocar al INE para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos y de políticos como gobernadores y legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Sobre esto se comentó, vamos a ver qué se comenta sobre la infodemia, sobre el daño que hace en la población la infodemia, que no es solo un problema de contenido falso, exagerado o de medias verdades, es un desafío por su rápida transmisión. Esto es el resultado del uso del algoritmo para direccionar estos mensajes a los usuarios más desinformados o temerosos. Y entra en todo tipo de población, se propaga muy rápido y depende de que no se propague de nosotros, porque nos pueden entrar mensajes aterradores como que se está matando a la gente en hospitales, se le inyecta el verdadero virus, no vayas al hospital. Es decir, hay muchas cosas de esas que vamos a verlo y que estamos sufriendo como población y que no debemos de informarnos con esa mala información llamada infodemia. Por lo tanto, es un virus mortal que nos aterroriza y esto busca que se propague en todo el país y que esas redes sociales, al comentar esto, ganan mucho más porque todo el mundo abre esas malas noticias, todo el mundo está pendiente, todo el mundo tiene el temor. Y veamos entonces este video. La transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer, el poder del algoritmo. Así como en la televisión o en la radio, el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos, en las redes sociales el tema es el algoritmo. Es la fórmula secreta que hace
que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60% más las redes sociales, son nuestros datos. Nuestros datos. No solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ¿no? Ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Entonces, este uso del algoritmo es lo que está también potenciando la infodemia, porque en el caso de Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes, ¿no? Pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados, ¿no? Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron. No sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información. Y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas, así cadenas de transmisión, exactamente como en el coronavirus. Se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus. Vamos al tercer punto. Por eso es importante cortar esa cadena de mensajes, incluyendo también los mensajes exagerados o negativos en Twitter. Porque la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas o medias verdades, lo que genera son percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad y prejuicios que criminalizan a las personas que viven o atienden el coronavirus. Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual. Tiene que ver con la infodemia. Tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien, ¿no? Esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto. Cuarto punto, también la infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración. Y también ustedes habrán escuchado en YouTube o en Facebook o en Twitter incluso, las teorías de conspiración más locas, ¿no? Desde que es un asunto de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio chino o que se
inoculó desde Estados Unidos para entonces molestar a China. Esto, que es común, se vuelve todavía más peligroso cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida. En la infodemia, la réplica o la difusión de esta información es hasta 4 o 5 veces mayor que en tiempos normales, y eso obviamente todos lo estamos viviendo todos los días. Muy interesante, amigos, lo que acabamos de oír y de ver. Es importante poner en práctica esto y no dejarnos atemorizar por esta nueva pandemia que existe. Como habíamos visto en el primer video, el audio, repetimos aquí y ahora vemos en Facebook sale este comentario y es igual que el gobierno del Estado de México va a rociar por aire y tierra químicos peligrosos. Este es el tipo de noticias que no debemos de darle ningún tipo de seguimiento ni de pasársela a ninguna de nuestras amistades. Les dejo esto para que ustedes lo analicen, para que me den sus comentarios, para que se suscriban finalmente al canal y como siempre tenemos una reflexión final sobre este tema. Hasta la próxima, amigos. Búsquenos en un próximo programa del Poeta de la Noticia para seguir informándoles. Hasta la próxima. Bye. Hoy surge una nueva pandemia, la infodemia. Nos desinforma y nos aterroriza. Nos hacen adictos y nos crean terror. Sepamos informarnos porque pudiéramos caer sin darnos cuenta en el juego mortal de la propaganda negativa de las redes sociales. Estas noticias virales, para llamar nuestra atención, solo pueden causar dolor, rabia y sufrimiento. No nos dejemos engañar, busquemos fuentes verdaderas para poder saber la realidad que vivimos. Que los médicos nos matan en los hospitales con el verdadero virus en una vacuna son algunas de las falsas noticias aterradoras. Que el virus lo propaga el Estado para acabar a la sobrepoblación y matar a los ancianos es algo aterrador. Estas cosas nos llevan a la desesperación y actuamos con violencia porque ya traemos el virus peligroso de la infodemia que trabaja dentro de nuestra mente y corazón.